Hola, quiero darte la bienvenida a Conversando desde el Alma, tu espacio de conexión emocional. La vida me ha presentado desafíos inesperados en forma de problemas de salud que transformaron mi perspectiva y mi camino. Estas experiencias me llevaron a una profunda reflexión y finalmente a la creación de este espacio. Conversando desde el Alma es más que un simple podcast, tiene un propósito especial. Es una oportunidad para compartir las lecciones que hemos aprendido en el camino a través de charlas auténticas y conmovedoras. Exploraremos temas que tocan nuestras vidas de maneras profundas y significativas. Uno de los objetivos es inspirarte, informarte y acompañarte en tu propio viaje de autodescubrimiento. Cada episodio es una ventana a la resiliencia, la esperanza y la transformación personal que puede surgir incluso de los momentos más oscuros. Únete en este viaje hacia la conexión genuina y la búsqueda de un significado en nuestras vidas. Si estás listo, lista para explorar, aprender y crecer juntos, entonces, Conversando desde el Alma es tu lugar. Juntos descubriremos cómo las adversidades pueden convertirse en oportunidades, cómo nuestras historias personales pueden inspirar un cambio positivo en el mundo. Sumérgete en reflexiones sinceras y diálogos genuinos en el podcast Conversando desde el Alma. Yo soy Alma Garmendia. Gracias por sintonizar y ser parte de esta comunidad. Bienvenidos. Buenas tardes, Alejandro. Bienvenidos a Conversando desde el Alma. Voy a presentarles a una persona que quiero mucho. Es un honor presentarles a un querido amigo. Nuestra amistad es desde el 2005 aproximadamente. Él es docente en diversas universidades. Se destaca por ser una persona culta, inteligente, con muy buen sentido del humor, y ustedes van a poderse dar cuenta de que es el compañero ideal para que podamos tener profundas y fascinantes conversaciones. Voy a presentarles un poquito de el licenciado José Alejandro Rodríguez Guzmán. Él es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es maestro en educación por parte de la UNIT. Su experiencia es en las áreas de investigación, de documentación, de guionismo y producción de televisión, educativa y cultural. También ha participado en análisis cinematográfico, en análisis, diseño y producción de contenidos audiovisuales y de contenidos educativos. Ha estado en la coordinación, asesoría y tutoría de educación a distancia. Es un colaborador y docente en diversas universidades, como la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad de Claustro de Sor Juana, la UNIT, el TecMilenio, la Universidad Tecnológica y la Universidad La Salle. Ha estado dando clases tanto en la Ciudad de México como donde radica actualmente en la ciudad de Cancún. Así es. Es instructor de cursos para empresas y entidades educativas, y le damos la bienvenida a Conversando desde el Alma. Muchas gracias, Alma, por la invitación, por la presentación y pues aquí estamos para platicar con base a los planteamientos que nos competan y de los que podamos platicar un poquito, ¿no? De manera amena, ¿no? Claro. Pues bienvenido. Me gustaría que podamos iniciar platicando un poquito pues, de lo que ha pasado en estos años desde de nuestra amistad, ¿no? Nos conocimos hace pues, ya más de 15 años. Sí, pues en realidad surge la amistad a partir de una reunión, ¿no? En donde a mí me invita una ex compañera de justamente televisión educativa y ahí coincidimos y empezamos a platicar en esa reunión, que era una comida, y a partir de ese momento se empieza a, a desarrollar, ¿no? Una amistad, pues a partir de una serie de intereses. En el caso tuyo, desde luego, desde la parte clínica de la psicología, desde luego la música,
el contexto de la familia, el valor de ese sentido que tiene para ti, y desde luego también el cine, ¿no? Entonces fueron algunos de otros tantos elementos que se fueron adaptando a la circunstancia de establecer una amistad, una afinidad en la conversación, en los intereses, en la visión y en la perspectiva de muchas cosas, ¿no? Sobre todo de dos personas que viven durante mucho tiempo en una ciudad grande como es la Ciudad de México, y que de repente nos enfrentamos a vivir en una especie de microcosmo, ¿no? Cerrado culturalmente, educativamente, desde el campo de la familia, que tienen diferentes costumbres, hábitos, que tienen diferentes maneras de interpretar y de razonar las relaciones sociales, educativas, desde entender el espacio simbólico, ¿no? en el que viven. Entonces, creo que también esa fue una parte que nos ayudó eventualmente a entendernos como dos seres de ciudad grande en un contexto muy pequeño, e ir pues conociéndolo, aprendiendo de él y desde luego también interactuando con él mismo, ¿no? Claro. Y digo, rescato mucho lo que dices, ¿no? O sea, llegamos a un lugar en donde habían como muchos contrastes, ¿no? Pero creo que algo que recuerdo mucho y que valoro mucho es esa disposición para compartir, ¿no? Todo lo que sabes de música, de cine, o sea, teníamos como conversaciones realmente en las que yo podíamos pasar horas y que disfruto mucho. Todo lo que sabes de cine, de música, obviamente en tu experiencia como docente, y que también más adelante hablaremos de eso. Fíjate que aquí en Conversando desde el Alma, parte de lo que queremos también compartir es pues un poco la experiencia que hemos podido tener al tener en nuestra vida a personas como amigos importantes que nos han enseñado cosas, que nos han aportado cosas, y también al paso del tiempo, pues que hemos podido aprender también en el cuidado actualmente para lo que es nuestra salud mental, ¿no? Incluyendo obviamente nuestra salud física, ¿no? ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué nos han podido aportar otras personas? ¿Qué de las experiencias que hemos podido tener nos han hecho que hoy por hoy podamos ver y de qué manera estamos cuidando también nuestra salud? ¿Qué nos puedes compartir? Bueno, en principio creo que hablar de la amistad tiene que ver con uno de los valores más importantes en la condición humana. Y desde luego, entender la amistad es complejísimo porque en una institución como es la familia, es ahí donde se origina, ¿no? La, digamos, impartición, por decirlo así de alguna manera, la enseñanza de lo que son los valores que paulatinamente se convierten en una virtud, ¿no? Y creo que uno de los valores que en la familia también se experimentan son justamente la amistad, ¿no? Y creo que la amistad va de la mano de la confianza, de la responsabilidad, o sea, estamos hablando de más valores. Claro. Y también es inherente a la amistad otros más, como la solidaridad, el compromiso, la equidad, ¿no? Pero sobre todo, creo yo, el respeto, ¿no? Entonces, sí, una amistad tiene, desde mi punto de vista y por la experiencia que he tenido, pues el fundamento en el respeto. Y eso nos lleva a conocer muchas veces la intimidad del amigo y evidentemente, valga la redundancia, respetar esa intimidad, ¿no? Convertirnos en un consejero en esta comunicación interpersonal, pero también intrapersonal, ¿no? En donde discurrimos de diferente manera en la reflexión, en el análisis, en la crítica, en la opinión, en el comentario, claro, en el acercamiento y desde luego en la compañía. Y me parece a mí que la amistad se convierte en un tema en muchos casos complejo, porque la amistad no tiene nada que ver con cuestiones de índole o de prosecución material. Es decir, el ser humano no vale, y pareciera hasta cursi lo que estoy diciendo, pero en realidad el ser humano no vale lo que tiene, sino lo que es.
¿no? O sea, esta condición de ser, ¿no? Y en la amistad, tanto en situaciones muy comprometidas como en las más alegres, es cuando realmente podemos tener eh, la capacidad de identificar y reconocer quiénes son nuestros amigos. Desde luego que la amistad se debe convertir en un compromiso, pero es muy difícil decir que uno pueda contar con muchos amigos. Yo creo que inclusive en el mundo social en el que estamos viviendo hay una especie de error o de apreciación equívoca cuando a través de las redes sociales las personas piensan que tienen miles de amigos. En realidad no es así. Y en realidad los amigos se cuentan, pues son escasos, porque están con nosotros, nos escuchan, ¿no? Nos ven llorar, nos ven sufrir. Y estamos hablando desde procesos que tienen que ver con la partida de un familiar, Así es. ¿no? O de una mascota, ¿no? O desde un problema grave de salud o un compromiso económico en donde tenemos que cobijar al amigo, ¿no? Yo siempre he pensado que las grandes relaciones humanas no solamente se fraguan en la fiesta y Así en es. momentos de alegría, sino se fraguan desde lo más complejo, que puede ser la pobreza, la ausencia de salud, ¿no? Recuerdo mucho a un amigo que decía que los amigos se conocen cuando alguien está en un hospital, en una prisión, o cuando no tiene dinero, ¿no? Y creo que ese amigo, pues en parte tiene cierta razón. Y desde luego que la amistad, pues también nos lleva a puntos de encuentros, pues profesionales o Claro. académicos, o inclusive hasta gastronómicos, ¿no? O enológicos, ¿no? O inclusive hasta de discusiones o debates de si tal actor o tal actriz, ¿no? O tal película o tal libro o tal autor o tal serie, ¿no? Entonces creo que eso nos lleva también a una manera pacífica de entendernos, de entregar esta condición y esta parte de ser amigos, ¿no? Sí, y rescato mucho esta parte de la importancia que tiene que a lo largo de nuestra vida vamos construyendo una red de apoyo, ¿no? O sea, yo le llamo que vamos construyendo también como una familia del alma, ¿no? O sea, vas uniendo a otras personas, a tu familia que tú vas formando, ¿no? Y van de alguna manera contribuyendo a ser la persona que eres, ¿no? O sea, te van acompañando a lo largo del tiempo y van viendo todos los cambios y te van apoyando. O sea, y como tú dices, estamos tanto en los momentos lindos, en los momentos no tan lindos. Son esas personas que nos permiten mostrarnos tal y como somos, ¿no? O sea, al que le podemos mostrar todo eso y que podemos saber que va a respetar, o sea, que nos van a decir cuando a lo mejor en algo no están de acuerdo y cuando a lo mejor en algo podemos estar a punto de cometer un error y que van a respetar también que decidamos seguir adelante, ¿no? Y que van a estar ahí cuando digamos, pues necesito ayuda, ¿no? Entonces, eso, eso también, o sea, que podamos compartir desde un buen libro, un buen disco, una buena película, una buena comida. Debo comentarles que Alejandro cocina delicioso, ¿no? Tiene muchísimas habilidades y dentro de ellas ser muy buen anfitrión y cocinar delicioso. Y podemos compartir, pues como tú dices, muchos espacios y creo que algo que también ha hecho que al día de hoy podamos estar aquí sentados es que ha habido ese respeto, esa comunicación de que a lo mejor en algunas cosas coincidimos, pero en otras somos a lo mejor muy diferentes, pero que yo siempre he sentido como ese respeto de parte tuya, decir, ok, escucho tu opinión, ¿no? En esta parte, decía, nos hemos ido conociendo, han ido cambiando cosas. ¿Qué ha cambiado hoy por hoy Alejandro, en cómo se ve hoy en día, ¿no? Cómo te cuidas, cómo está hoy en día tus proyectos. Bueno, voy a platicar rápidamente una anécdota que tiene que ver con el tema de la salud, ¿no? Ujú. Cuando yo estaba, actualmente tengo 51 años, cuando yo estaba en la universidad, por ahí del año 1991, yo tenía 19 años, empezaba yo a tener algunos síntomas que creo que por el ímpetu, ¿no? Y a veces, porque hay que reconocerlo, a veces somos muy soberbios
Es decir, llegamos a un punto de ignorancia o negamos. La juventud a veces nos lleva a eso, ¿no? Sí. Y es un proceso de vida. Entonces, cuando yo estaba muy joven, ya tenía, por ejemplo, problemas de migraña, dolor constante de cabeza. Empezaba yo a ver lucecillas y constantemente tenía un dolor de cabeza como una especie de piquete de agujas. Nunca hice caso a eso. Después, durante todo el proceso de la carrera y luego ya instalándome en el campo profesional, empecé a padecer muchísimo más de eso. Empecé a tener problemas por el tipo de trabajo en el que yo estaba. Dejé de hacer ejercicio y trabajaba prácticamente toda la semana, o sea, todas las semanas de todo el año en televisión y empecé a subir mucho de peso. Y ahí fue donde en una ocasión sí me sentí mal. Llegué a pesar 130 kilos. Eh, mi papá me llevó con... Mi papá trabajaba en un hospital y mi padre me llevó a que me atendiera un médico y él me dijo así, ¿no? Dice, si sigues de esa manera subiendo de peso, en una semana te vas a morir. Entonces fue así como que entré en shock, ¿no? Y me canalizan con una nutrióloga y a partir de ahí empiezo a recuperar una alimentación sana, otra vez el ejercicio. Y yo creo que desde esa época que narraba, desde que era mujer, yo creo que empecé a padecer de la presión arterial. Okay. Yo identifico esto ya estando justamente en Cancún y en una ocasión me sentía muy mal, me dolía mucho la cabeza, el pecho, el brazo. Voy al médico y me dicen, usted tiene muy alta la presión arterial. En ese momento me medican. En ese momento yo no estaba afiliado al IMSS. Vuelvo al punto, uno cuando es joven piensa que uno es eterno, ¿no? Y no es Sí. así. Y años después, toda esta historia me reventó en un problema cardiovascular en 2017 y tuve un problema de una úlcera en la pierna, lo cual me imposibilitó a trabajar, a caminar y fue muy traumático, ¿no? Por todo el proceso, ¿no? Desde que estuve internado hasta 6 meses de recuperación, en la que hubo la cicatrización de esa herida que era terrible. Y esto me puso en una posición, ¿no? En donde me veo en ese espejo de 19 años a un espejo de distancia, ¿no? En la edad. Y entonces ahora, bueno, ya estoy afiliado al IMSS, evidentemente. De hecho, en el IMSS me trataron este problema. Me había afiliado un poquito antes de que me estallara este problema cardiovascular, afortunadamente. Afortunadamente. Y afortunadamente no me derivó ni en el cerebro o en el corazón, sino fue una cuestión de circulación sanguínea en las piernas. Y a partir de ahí he seguido al pie de la letra, pues ir cada 3 meses al médico, voy a consultas con angiólogo, lo mínimo que yo me identifique, pues me atiendo o pregunto, ¿no? O le hablo a amigos que son médicos. Entonces yo creo que es normal el hecho de que en un momento de juventud uno olvide, ¿no? Sí. Olvide todo eso. Y conforme avanzas y adquieres cierta madurez, ahora, tampoco significa que todas las personas ya maduras sean conscientes, porque hay muchas Sí. personas que son diabéticos o que tienen problemas cardiovasculares u otro tipo, o problemas hepáticos, y no se cuidan, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que también tiene mucho que ver con el nivel de que te enfrentas a un riesgo paulatino. Desde luego, en mi caso, a partir también de que yo antes practicaba ciclismo de montaña aquí en la ciudad y allá en Cancún pues no practico ciclismo de montaña porque no hay montaña, pero me llego a meter a la selva o a algunos lugares propios para hacer bicicleta. Entonces también lo combino, ¿no? Con el ejercicio, la bicicleta, la caminata para pues tratar de estar bien y es bien importante el ejercicio porque además te da fuerza, te da vitalidad, nulifica el estrés, ¿no? El cansancio, amplifica tus horas de sueño, desde luego también una buena alimentación. Entonces creo que son un montón de elementos que nos van llevando a un punto de reflexión. Con mis amigos de repente decimos, es que ya estamos cerca de los 60, ¿no? Entonces, ¿será que ya estamos pensando en partir?
Y bueno, para mí la vida es maravillosa en muchos sentidos, entonces a mí sí me da un poco de miedo decir, no, pues no quiero desaparecer tan joven, ¿no? Entonces Sí. creo que vale la pena cuidarse mucho. Y creo que mencionaste algo importante, ¿no? O sea, la edad no nos da como la capacidad a veces de madurez o de reflexión o de poder hacer como esta introspección, de decir, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué sí estoy disfrutando de mi vida? ¿No? O sea, también lo compartíamos y que es un poco el origen de hacer este podcast. También tuve una situación de salud que me llevó a hacer un cambio y parte de la reflexión ha sido agradecerle también a esos síntomas el que me dieran la fuerza necesaria para que yo pudiera hacer cambios drásticos en mi estilo de vida, ¿no? O sea, no porque tuviera yo un estilo de vida a lo mejor no saludable, ¿no? Pero dentro de lo saludable hubieron muchas cosas que, como tú dices, desde joven a lo mejor no le di la importancia, no le di el seguimiento y mi cuerpo llegó a un momento en el que me dijo, hasta aquí, ¿no? O sea, alto, no me estás mirando. Y algo que yo he observado es, nos cuesta mucho trabajo a veces decir, poner esos límites, ¿no? Decir, a ver, voy a hacer ejercicio, voy a empezar a construir un estilo de vida diferente, ¿no? O sea, llevábamos una inercia en el que hacíamos un día y otro día las mismas cosas y de repente enfrentarnos a, lo tengo que hacer diferente, ¿no? Y no sufrirlo, sino aprender a disfrutarlo. Para ti, ¿cómo fue este proceso? O sea, a lo mejor de, como tú dices, de repente tener que estar sin poder hacer las cosas que te gustaban y también a lo mejor ahorita retomar, como dices, algunas cosas que disfrutas y que te gustan y que aparte también te ayudan a seguir estando sano. Sí, bueno, yo creo que también tiene mucho que ver y habría que precisar que evidentemente cuando uno es joven uno no tiene responsabilidades porque por el tipo de familia culturalmente en la que vivimos, no nos arrojaron en cuanto a la generación a la que pertenecemos a trabajar, ¿no? No nos impulsaron a empezar a valernos por sí mismos. Entonces hubo una especie como de sobreprotección. Y esa sobreprotección en mi caso, pues me funcionó, por decirlo así, no quiero parecer un cínico, pues a hacer mucho ejercicio. Entonces mi padre tuvo oportunidad de meterme a jugar fútbol, un club de fútbol. Yo me enganché mucho con la idea en ese momento de decir, puedo ser futbolista profesional. No fue así. Después de eso, bueno, tuve una lesión. Después de eso practiqué tenis. Nunca me quiso mi padre meter a jugar fútbol americano. Me gusta mucho, pero nunca jugué. Jugué, bueno, la famosa cascarita, ¿no? Como nosotros conocemos a esos juegos de amigos o vecinos en la calle, ¿no? Uh -huh. Después, mi padre me regaló una bicicleta y empecé como una bicicleta de ruta, empecé a hacer bicicleta. Entonces siempre estuve como muy vinculado a hacer ejercicio, eh, porque no había esa obligatoriedad o necesidad, ¿no? Y no lo digo con soberbia, simplemente, bueno, existió esa, en mi caso, esa posibilidad, ¿no? Sin embargo, cuando uno entra a trabajar, pues toda esta parte del deporte, ¿no? De hacer ejercicio, parece que desaparece, ¿no? Sí. Porque empezamos a adquirir una especie de relación tóxica con el trabajo, con una especie de dependencia y de necesidad, ¿no? De permanecer, de identidad, de reconocimiento, de crecimiento, de desarrollo. Y en mi caso fue notorio porque cuando yo empecé a trabajar, repito, y lo dije hace rato, subí a 130 kilos. O sea, yo dejé de tener buenos hábitos en la alimentación, en mi costumbre de comer ordenadamente. Me enfrenté pues, al consumo excesivo de Coca-Cola, ¿no? De tabaco, de café, de grasas saturadas, ¿no? Obviamente. Comida rápida. Comida rápida, por ejemplo, y antojos, ¿no? Sobre todo Uh porque en la parte o el lugar en el que yo trabajaba, o sea, en los alrededores había pues, quesadillas, pancita, tacos, tamales, tortas, fondas, o sea, garnacha, ¿no? -huh. Que es muy rica, ¿no? Pero si no sabemos tener un control, Un ¿no? equilibrio, O un equilibrio, ¿no? y luego sin el ejercicio y sin dormir, pues todo eso va repercutiendo, ¿no? Entonces, yo pienso que tenemos que ser muy cuidadosos en la toma de decisión de decir, a ver, sí le dedico a mi trabajo, pero también le tengo que dedicar a mi cuerpo, a mi mente, a mi alma, a mi espíritu. En mi caso se lo dedico con la lectura, escuchando música, escribiendo y con el ejercicio.
Ahora, debo decir, evidentemente no soy un atleta al 100, Claro. pero sí procuro hacer caminata, ¿no? Mínimo de unos 8 kilómetros, ¿no? Como mínimo. Afortunadamente pude conseguir una caminadora para tenerla en casa, entonces de repente ya hago una hora, ¿no? En la bici, pues a veces puede ser que haga recorridos de 15, 20, 25, 30 kilómetros. Cuando me he metido a la selva, pues es muy rudo Claro. porque voy con mucha gente que es, pues, a ver, algunos hacen triatlón, entonces pierden la noción de que los demás no, entonces ellos avientan 60, 70, 80, 90 y yo ya termino ya en el colapso. Pero la experiencia es bonita. Entonces sí creo que habría que pensar en el equilibrio, ¿no? Del trabajo con esta parte individual que es la salud, la mente, el espíritu, el alma, ¿no? La reflexión, ¿no? La autorreflexión de lo que somos. Pero vivimos en un mundo estridente en el que también culturalmente pareciera que lo único que existe es el trabajo. Y eso nos ha hecho también que seamos nocivos, creo yo, indirectamente Sí. con nuestra salud, ¿no? Y pues, la vamos dejando. Y es como cuando alguien compra una camisa lujosa, ¿no? Y dice, "Ah, me lo voy a poner para una ocasión especial". Y resulta que la ocasión especial nunca llega. Y el trabajo es lo mismo, decir, bueno, más adelante, y el más adelante no llega. Entonces, yo en mi caso, que tengo 51 años, pues pretendo ya ir viendo cómo puedo irme deslindando del trabajo, disfrutar más otras cosas que me gustan hacer, otras que quiero experimentar, y desde luego, pues ir ahorrando pensando en mi vejez. Sé que suena muy dramático, pero pues yo no tengo hijos, ¿no? Entonces, evidentemente no estoy pensando ni siquiera en que alguien me cuidara, sino tampoco pensar en mí Claro. mismo, ¿no? Sí. Y creo que esto nos lleva un poco en este momento, eh, ¿cómo percibes lo que tú estás haciendo, digamos, para dejar como también esa trascendencia? ¿Cuál sería como nuestra aportación? ¿Cuál es la aportación que tú consideras que estás haciendo en este momento o que has hecho hasta este momento? ¿Y qué más quieres seguir compartiendo de ti, de lo que sabes, de lo que eres, ¿no? Y que también en este aprendizaje que has tenido, ¿no? ¿Qué ha cambiado? Bueno, siempre me he pensado en términos de un ser humano lleno de errores y de muchos defectos, ¿no? Sin embargo, habrá algunos valores y virtudes, ¿no? Muchos. Que me puedan ayudar a rescatar toda esta parte negativa. Em, Siempre he tratado de ser un buen hijo, en principio, y un buen hermano. Porque además esa es la educación que yo vi y esa es la formación que identifiqué tanto en mi madre como en mi padre. Tuve fortuna de convivir con mis abuelos maternos y tuve también la oportunidad de tener una cercanía con ambos, ¿no? Más con mi abuelo, porque mi abuela partió primero, y con mi abuelo fue una relación en donde imperaban los libros, ¿no? Los libros, y me hacía leer este libro y este libro. De repente, recuerdo mucho que alguna ocasión me dijo, lee este libro, ¿no? Y era el libro de Así hablaba Zaratustra, ¿no? De Nietzsche. Y me dijo, no le vas a entender, ¿no? Y me dijo, y es probable que aunque seas un adulto, quizá tampoco lo llegues a entender, porque el único que lo entendió fue Nietzsche. Y a la fecha, ¿no? Es un libro muy complejo, pero como eso, pues muchos otros. Y conservo muchos libros que él me dio, por ejemplo, de Hemingway, ¿no? Eh, Conservo libros El Quijote de la Mancha, o sea, ediciones que él consiguió, pues estamos hablando de los años 30, 40, Wow. de Ortega y Gasset, por ejemplo, de Jaime Gil de Viedma, muchos escritores, ¿no? Entonces, pues, esa es una cercanía que tuve con la lectura. La lectura a mí me ayudó como a construir puentes de imaginación, de recreación, de sensibilidad. Y por otro lado también, en mi familia no me enseñaron mucho la relación y el vínculo con los animales, con la naturaleza. Entonces, teníamos
plantas, árboles frutales, y riega aquí y ponle allá y dale de comer al perro. Y yo sí creo que toda esa parte me ayudó en la parte emotiva y significativa para que cuando ya entro en ese proceso cognitivo, pues pueda identificar quién es o no mi amigo. También considero que otra de las cosas que puedo aportar como ser humano al mundo social es que trato de ser un buen amigo, trato de ser solidario, de estar, de escuchar. Y muchas veces he pensado que la recompensa no es inmediata con quien tienes ese vínculo, sino con la misma vida y las mismas personas que van apareciendo en el camino, ¿no? Esos caminos así sinuosos como los que planteaba Mercer y Cambier Samuel Beckett, un escritor irlandés. Y eso por un lado. Y ya en la vida profesional, pues siempre he sido un profesionista que no he profesado ningún tipo de ni rencor, ni tampoco de envidia, ni de intolerancia hacia un compañero de trabajo, ¿no? O sea, nunca he estado tras el puesto o la Claro. cabeza, o sea, nunca he hecho nada de eso. Y en la parte académica, como docente, pues yo creo que, y sobre todo por el tiempo en el que estamos viendo, donde de repente un alumno dice, pues usted no me enseña nada, ¿no? Y bueno, está bien, pero sí es muy satisfactorio, por ejemplo, algunos temas, ¿no? El año pasado, en 2023, un grupo de una universidad completo me llevaron un pastel, me cantaron las mañanitas. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que hay grupos, Claro. hay algunos sujetos en los que tienes un impacto. Y hay otros alumnos que de manera individual de repente me escriben. Ahora en esta Navidad me escribió un alumno que inclusive, bueno, un exalumno que inclusive me dijo, él está compitiendo para ver si puede ser del selectivo de parkour para la próxima Olimpiada. Y me escribió algo, para mí fue muy grato. No es una cuestión de vanidad ni arrogancia, simplemente es una cuestión de decir, oye, qué buena onda que alguien joven te recuerde con eso. Entonces creo que esa es la misión y ser desde luego moral y ético con mi trabajo, ¿no? O sea, yo quizá no sea una persona que sonría mucho o que sea el merolico de la fiesta, pero sí creo que hay que ser responsables con el nivel académico y decir, bueno, este es un programa, yo tengo las herramientas, los conocimientos, las habilidades, las destrezas, pongo en práctica, las adapto y genero pues ambientes de aprendizaje, además del aula y muchos otros, para que el alumno diga, bueno, el maestro sí me vino a enseñar algo. Hay un alumno eh, que alguna vez dijo algo y esa expresión me gustó mucho. El maestro viene a lo que viene. Y entonces yo le dije, ¿ya qué vengo? Dice, a educar y a enseñar, ¿no? Y dice, y eso es, para mí, maestro, me dijo, es lo más importante. Ustedes no vienen a juguetear, ni a ser el amigo, ni el chistoso, ni a tener momentos de pereza, ni de, ay, hoy no hagamos nada, ¿no? Y siempre estoy tratando de pues, motivar, ¿no? De llevarlos a un punto pues, de que se den cuenta que hay vida más allá de las redes sociales, ¿no? Que no Claro. nada más son las redes sociales. Eh, hay un problema, ¿no? Porque pues ya no hay una sujeción a lo visual ni lo auditivo, ¿no? Sino a otro tipo de habilidades o destrezas de los alumnos. Entonces uno como académico, además de pues todos los síntomas globales de la educación, no tiene que ir entendiendo todos esos procesos emotivos, cognitivos, significativos, e ir adaptando las nuevas herramientas, ¿no? La inteligencia artificial, Sí. temas como por ejemplo la bioética, temas como la agricultura vertical, la aeroponía, las ciudades inteligentes, el blockchain, el nearshoring, que son temas que de alguna manera están ahí. Y es curioso y paradójico porque de repente los alumnos dicen, ¿y eso qué es? ¿No? Cuando Sí. es el conjunto y las esferas hacia donde se está direccionando la educación y hacia donde también las universidades están orientando a los alumnos. Entonces yo les digo, a ver, veamos esto, o sea, no me gusta estar como en la sintonía de cuando estudié, tengo que estar actualizado. Entonces creo que esa es mi aportación social. Al mundo no sé si aporte algo, pero creo que mi aportación social es esa. Es un rol que tengo
trato de cumplirlo con mucho gusto, de una manera sumamente moral, ética, profesional. Soy muy apasionado de lo que hago y sí me gusta hablar mucho, me gusta compartir mucho de repente sobre libros o discos o películas, opiniones, ¿no? Me gusta escuchar a los demás. Y yo creo que lo más importante también de todo esto, desde lo que comentaba al inicio, pues es respetar, ¿no? Las ideas y respetar lo que los otros piensan de diferentes temas, ¿no? Claro. Y aquí, bueno, mencionaste, y que lo hablábamos un poco antes de empezar la grabación, la importancia de la vocación, ¿no? La importancia que tiene el que sí, yo considero que un docente es alguien que se queda marcado en la historia de tu vida, ¿no? O sea, es ese maestro que te hace o que ames, el estudiar, el querer aprender, que te deja una huella y se vuelve esa persona a lo mejor a la que dices, me gustaría ser como él o me gustaría aprender de él y más grande poder hacer esto como él lo ha conseguido, ¿no? O puede generarte también una aversión, ¿no? Algo que compartíamos, ¿no? A lo mejor hoy por hoy no todas las personas tienen la oportunidad de trabajar y de hacer las cosas con esa vocación o con ese amor, ¿no? Entonces, qué importante es que, como tú dices, desde esa ética, pero sobre todo como con esa pasión y ese amor a que tú tienes a tu profesión y que esa es la manera en la que le podemos compartir, en tu caso, a los alumnos, ¿no? O sea, el que ellos vean algo más, ¿no? Como tú dices, de las redes sociales, de que hay un mundo más allá de lo que ellos están mirando y que puedan querer tener ese gusanito por querer aprender. Compartimos a lo mejor en la historia de vida el tener a esa persona, en tu caso fue tu abuelito, en mi caso también, como esa persona que me hizo que no me quedara yo con una duda, ¿no? O sea, que fue alguien que a lo mejor me podría haber respondido las preguntas que yo le hacía, pero que siempre me llevó a decir, mira, en este libro o aquí, o vamos a investigar, o sea, porque él no iba a ser eterno, ¿no? Entonces me dejó como ese espíritu de decir, las dudas las vamos a ir aclarando, o sea, no te quedes con ellas, o sea, y con esas ganas de siempre querer seguir aprendiendo algo nuevo. Y lo compartíamos también. Creo que somos una generación que se ha ido adaptando como todos estos cambios y parte de lo que vemos ahorita, o yo observo yo a lo mejor al dar talleres, pláticas en la terapia, jóvenes que hoy por hoy hay muchas cosas que dan por sentadas, ¿no? Que a lo mejor a veces no tienen ese interés por aprender este, nuevas cosas y que nos corresponde o que nos toca a lo mejor a nosotros abrirles un poco ese interés de decir, mira, aquí pues hay muchas otras formas en las que puedes aprender, hay muchas otras cosas que todavía te hace falta que puedas desarrollar y que es importante que también puedan ver que como tú dices, no vamos a ser jóvenes eternamente y que tenemos que ir poniendo bases y cimientos para lo que queremos para nuestro futuro, ¿no? ¿Qué piensas tú en este momento que de los efectos que han pasado después de la pandemia, ¿qué observas tú que ha pasado en personas de nuestra edad y en los jóvenes? ¿Cuál es lo que tú observas que trajo? Me voy a enfocar un poco en esto. Tú decías, los maestros nos hemos tenido que ir adaptando y creo que en el campo de la educación se adelantaron muchísimas cosas. Hoy por hoy, a lo mejor en muchas universidades ya se cambió a un sistema virtual, a poder tener muchas más tecnologías o plataformas a lo mejor para brindar la educación. ¿De qué manera ha impactado en el área en la que tú te desempeñas? Bueno, yo creo que para empezar, la pandemia era visto desde la literatura o la narrativa una distopía que planteaban de alguna u otra forma muchos autores, ¿no? Theodore Sturgeon, eh, desde luego Philip K. Dick, ¿no? George Orwell, Ray Bradbury, Isaac Asimov, ¿no? Por mencionar tan solo algunos. La pandemia va de la mano de todas estas catástrofes eh, que afectan al ser humano de manera directa. Entonces, la pandemia se convirtió, me parece a mí, en una narrativa, me parece, o sea, la parte de la medicina como de los medios masivos de comunicación, en una especie también de control político. Y aquí pareciera que ahí interviene también un poco lo que planteaba Michel Foucault, ¿no? Es decir, el poder, la autoridad, ¿no?
se arrebató para el control de la salud, ¿no? Para cuestiones mentales, cuestiones incluso totalitarias o autoritarias de no poder salir a la calle, ¿no? Y desde luego también, pues algunas personas se dañaron mentalmente. A lo mejor no todo el mundo llegó al manicomio y otras tantas murieron, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo observo? Bueno, yo de todo ese aislamiento que vivimos, pienso que hay muchos momentos, ¿no? Hay desde violencia intrafamiliar, Sí. abuso sexual, eh, y por otro lado, también está la parte de que mucha gente identificó y reconoció a través de este mecanismo, ¿no? Orwelliano, ¿no? Del Big Brother. Los padres de familia, muchos se dieron cuenta el nivel y las condiciones de los maestros, ¿no? O sea, ahí vinieron muchísimos reclamos a las instituciones. Por otro lado, también como académicos nos dimos cuenta que un tema, ¿no? Los alumnos no abrían las cámaras, no sabemos cuáles eran realmente sus espacios o condiciones o ambientes. Algunos maestros transgredieron eso de manera brutal, obligándolos a, si no de ello dependía una calificación, un promedio. En efecto, nos dieron mucha capacitación en la parte académica para utilizar aplicaciones propias para la educación, entre comillas, en línea, porque no era una educación en línea. Pero sí creo e identifico que sobre todo las personas de la tercera edad, desde la parte de la familia, sí terminaron muy afectados, ¿no? Porque si de por sí, entre sus dolencias y molestias no salían por alguna otra razón a la calle, esto pues, los llevó a una cuestión de mucho delirio, ¿no? De mucha angustia, ¿no? En el caso de los jóvenes, que de alguna manera ahí tendríamos que preguntar realmente cuál es su socialización. O sea, si la socialización es con la red, ¿por qué les costó tanto trabajo estar conectados? Pero por otro lado también les hacía falta la convivencia, el mundo social del compañero, del maestro, de la aproximación, de sobre todo asignaturas que son en cualquier disciplina que son de índole práctico. Pues es muy complicado, ¿no? Por muy hábil que pueda ser el maestro, que seguramente habrá algunos casos, pues bueno, o sea, trascendió el tema de la parte práctica, ¿no? Entonces yo creo que sí observo en la mayoría de los casos que están a mi alrededor, pues muchos daños emocionales, ¿no? Como mucha frustración, muchas personas que pareciera que eso los llevó a retraerse de su formación. Y no solo hablo de los alumnos, sino también hay algunos maestros que terminaron muy afectados. En mi caso, la verdad es que yo lo viví entendiendo lo que estábamos padeciendo, algo global, delicado. Me cuidé mucho, disfruté mucho dar mis clases en línea, entre comillas, y fue un gran momento para estar en casa, eh, poder en el tiempo que tuviera en la misma casa o saliendo con mucho cuidado, ¿no? Hacer ejercicio, caminar. Entonces, no sé si hemos perdido una oportunidad para tener una mayor flexibilidad con nosotros mismos o si hemos regresado, ¿no? A esta necesidad de decir, todo tiene que ser presencial. Desde luego, hay un mecanismo político, económico, de control, desde luego los dogmas que tienen que ver con la industria farmacéutica, todas las cónclaves del universo a nivel internacional de salud, pero sí creo que en México, al menos de las personas que conozco, sí creo que muchas quedaron muy afectadas, ¿no? Incluso hay algunas personas que yo las veo ya hasta distantes, o sea, han dejado de socializar como antes, ya no interactúan tan fácilmente. Y creo que también este momento ha servido mucho para esta cultura de cancelación, ¿no? Donde Sí. ya no hay la confianza de acercarse a nadie, seas mujer u hombre, porque puede ser acoso, ¿no? En donde ya universalizamos absurdamente el idioma español con
temas que tienen que ver, a mi parecer, con cuestión de género, ¿no? Entonces, malformar el idioma independientemente de que la Real Academia lo reconozca, me parece muy delicado. No sé qué pensaría Cervantes Saavedra si se parara de la tumba y viera, ¿no? Todo esto de amigues, ellas y esas cosas, ¿no? Yo no coincido ahí, respeto, pero al menos yo sí creo que en un examen profesional, o una tesis, o un escrito profesional, no podemos dar paso a esas cosas. Es lo que yo creo, ¿no? Entonces, todo esto, en donde hoy también la gente pareciera muy delicada, ¿no? O sea, de todo ya se siente ofendida, de todo se indigna, de todo tiene estrés, se inventan que tienen TDAH, que son paranoicos, que tienen ansiedad. Ya llegamos a un punto en donde nos hemos vuelto sumamente vulnerables. No estoy hablando de algo cristal ni de jóvenes, sino estoy hablando socialmente, Socialmente. ¿no? Entonces, pues algo está mal, ¿no? Hay una disfunción y creo en mi caso que lo que me ayudó a no entrar en esa disfunción es que también aproveché todo el tiempo de la pandemia para leer mucho, escuchar mucha música, ver mucho cine y también convivir mucho con mis animales, ¿no? Tengo 2 perros y una gatita y creo que eso, cociné, me apoyé un poco también en el tema de la gastronomía, cociné, preparé, inventé, leí. Al menos a mí eso me ayudó mentalmente, espiritualmente, para no entrar en un proceso de depresión. Digo, fueron casi 3 años Sí. de no poder ver a nadie, ¿no? No poder ver a la familia o a los amigos, o no sé, ¿no? En el caso de muchos, pues a sus parejas, tal vez, no sé si eran alumnos que tienen novio y novia, pues quién sabe qué habrá pasado, ¿no? Me tocó como experiencia, por ejemplo, en la pandemia, y ahí también quiero intervenir con esto, me tocó participar en un concurso de cine minutos que convocó la UAM Xochimilco. Ah, mira. A mí me tocó revisar, era una cantidad impresionante de cortometrajes, hechos tal cual en un minuto, cine minuto. Bueno, no vas a creer lo que te voy a decir. A mí me tocó revisar 100, ¿no? Éramos varios los que estábamos participando. De esos 100, había cerca de 90 en donde todos el tema era el suicidio Wow. en la pandemia. O sea, y lo tengo muy claro porque yo iba poniendo, o sea, iba haciendo una evaluación, había una rúbrica, ¿no? Ujú. Y bueno, pues muchas cuestiones, tanto narrativas como técnicas que hay que revisar del contenido de esos cortos. Y entonces también fui haciendo una tabla, ¿no? En donde iba viendo la temática y solamente 10 arrojaron otro estado anímico, lo cual es sorprendente. Claro. Entonces, hay datos, ¿no? En donde también se estima que hubo mucho suicidio, que también hubo mucha violencia, ya lo dije hace rato, intrafamiliar. Entonces fue una época complicada, ¿no? Sí, fíjate que tiene que ver mucho con lo que yo he observado, se ha incrementado muchísimo los temas de depresión, de trastornos de ansiedad y mucho temas de intentos de suicidio, conductas de autolesión en los jóvenes que atendemos. Sí creo que afectó a todos, o sea, de cualquier edad, tanto a las personas mayores como a los jóvenes, como a los adultos, a los niños, o sea, cada uno, pero ahorita principalmente a quienes estamos atendiendo más en, el área en la que me encuentro, pues son muchos jóvenes que son referidos por parte de las escuelas al estar observando que están teniendo conductas de autolesión o acompañados de sus familiares porque ya tuvieron un intento de suicidio o porque están observando más que han cambiado algo en su conducta, en su rutina, ¿no? ¿Qué tanto tú crees que hoy por hoy ya estemos como más abiertos a acudir a buscar ayuda para cuidar nuestra salud mental? ¿O crees que sí se está logrando que haya como más difusión, más impacto en que veamos esos síntomas, esos signos y que podamos empezar a identificarlos en nosotros y buscar la ayuda de manera oportuna? Pues yo lo que observo y la experiencia, desde luego en el plano tanto familiar como en el laboral que estoy, que es la parte académica, yo creo que hay una ausencia de reconocimiento. Es decir, no existe la humildad de decir si estoy enfermo de esto, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, también creo que hay mucha mitomanía en torno tanto de adultos como de jóvenes,
Es decir, yo tengo esta enfermedad, tengo esta otra, porque alguien les dijo, porque están vinculados a un cúmulo de desinformación global que son las redes sociales. Y entonces, eso da como consecuencia que también si no leemos, si muchos de estos jóvenes no se acercan con sus padres, ¿no? Pues entonces empiezan a imaginar, a creer, a pensar, a sentir, ¿no? Que tienen tal o cual enfermedad sin tener ningún diagnóstico. Eso me parece delicado. Los adultos también, ¿no? Hay adultos que empiezan a decir que tienen muchas enfermedades y uno dice, bueno, y si tiene tantas enfermedades, ¿cómo es que vive, no? O sea, una persona adulta, ¿no? O sea, es imposible. Yo creo que hay una falta de autorreconocimiento, de realmente acercarnos a las instituciones y a las autoridades competentes en materia de salud para que nos puedan hacer un real diagnóstico. Por lo que hablaba hace rato, la falta del interés que tenemos por nuestra salud y la higiene mental, espiritual, física, ¿no? Entonces, habrá personas que digan, pues actúo, me comporto de tal o cual manera, pero no identifican porque no se aproximan. O a lo mejor puede ser que también desde un campo punitivo, ¿no? En la familia pues no les hagan caso, ¿no? E ignoren, ¿no? El malestar que tenga el joven, porque además también habría que entender que si ese joven llegó y ahora tiene todas estas condiciones, pues a lo mejor desde pequeño no se rastreó, no se identificó, no se Claro. reconoció, no se dieron a la tarea a los padres de saber por qué tenía ciertas conductas o actitudes o comportamientos. Entonces yo creo que nos falta mucho como sociedad, creo yo, en competencia con las instituciones, ¿no? Sobre todo la familia y la escuela, creo que son las dos instituciones que tendrían que, pues, arraigarnos a entender que la salud es fundamental, ¿no? Las emociones, cómo las transmitimos, cómo no omitir, ¿no? Las emociones, cómo no transgredir la emoción de los otros, cómo aceptarnos, cómo acarrear y entender nuestros problemas, enfrentarlos. Y mucha gente de repente dice, es que yo no voy a una terapia porque no estoy loco. Yo creo que no tiene nada que ver con la locura. Simplemente es una cuestión importante de que alguien platique con nosotros en términos de saber, bueno, realmente hacia dónde estoy direccionando mis metas, mis sueños, mi imaginación, mi cansancio, mi vocación, mi voluntad, o desde luego, a lo mejor estoy en un proceso de dejar ir, ¿no? Dejar a alguien que falleció, de alguien muy cercano, una pareja, Claro. una relación, hasta una mascota, ¿no? Que muchas veces esos pueden ser temas de depresión. Yo recuerdo mucho un tema de alguien que, increíble que suena, pero es cierto, no lo felicitaron en Facebook en su cumpleaños. Y esa persona entró en un proceso de depresión, ¿no? Terrible, de tal manera que su depresión lo llevó a esta persona a subir de peso en exceso y aislarse de mucha gente. A mí me parece increíble. Pero Sin embargo, es algo que ahí está. No sé en una media porcentual cuántos casos hay así, pero desde luego que es impactante algo así, ¿no? En mi caso, pues yo digo, bueno, pues, si nadie me felicita, pues no pasa nada. Pero tiene que ver con las debilidades y las fortalezas de los sujetos. ¿Y dónde se dan estas debilidades y fortalezas? Pues en la confianza que emana en la familia, en la formación educativa, evidentemente, ¿no? Yo siempre digo, lo emotivo y lo significativo claro. son piezas nodales para que un ser humano, mujer u hombre, pues salga avante, tenga la fortaleza de entender, ¿no? Y que también muchas personas de repente tienen como una cuestión instintiva de capricho, ¿no? O sea, quieren que todo sea su voluntad y no toleran, no entienden, no tienen tolerancia a la frustración de lo que les puede ser contrario a sus necedades, terquedades, voluntades o caprichos, ¿no? Bueno, me encantaría poder seguir platicando muchísimo más tiempo. Te agradecemos mucho todo lo que, todos los temas que hemos abordado, pero para ir cerrando,
rescataría parte de los puntos, es decir, sí creo que en esta experiencia, en la pandemia, para algunos pudo ser un espacio en el que pudieron reencontrarse con ellos, disfrutar, como tú dices, ¿no? De la cocina, de sus mascotas, de su familia, de ese tiempo para estar con ellos y atreverse a hacer cosas que antes decíamos, es que no tengo tiempo de hacerlas, ¿no? Bueno, ahora teníamos el tiempo, ¿no? Y poder hacerlas y disfrutarlas. Nos salvaron muchísimos de esos hobbies nuevos o retomar cosas que habíamos dejado de hacer. Pero también para algunos fue como hubieron muchas separaciones, muchos problemas, ¿no? Como tú dices, y nos mostró pues que nosotros tenemos que hacernos cargo, ¿no? De poder empezar, yo siempre digo, tenemos que empezar desde lo micro, ¿no? Empezar a hacer como un cambio. Tenemos que empezar a hacer nosotros pequeñas cosas, cambiar nuestro estilo de vida, nuestros hábitos, defender a lo mejor sí y poner más de manifiesto pues, nuestros valores, nuestros principios, pero tenemos que empezar de los micro para poder tener un impacto para los demás. Rescataría también de lo que mencionaste la importancia que tiene que en estos espacios, como tú dices, a lo mejor por medio de un minuto podemos compartir, ¿no? Y podemos tener un impacto también de llevar a la reflexión o de compartir un poco de lo que estamos sintiendo, y que puedes de alguna manera, tan solo en un minuto, llevar a alguien a que pueda saber y tener el interés de saber acerca de la otra persona. Por otra parte, también rescataría esta parte de que nosotros podemos, en gran medida, hacer un cambio para que podamos ver el cuidado de nuestra salud mental, ¿no? O sea, creo que sí, siguen habiendo a lo mejor algunas personas que tengan como este mito, ¿no? Es decir, el ir al psicólogo o el ir con un psiquiatra es para ciertas personas, pero veo que sí se ha estado abriendo un poco más y creo que también parte de este espacio es eso, ¿no? El llevar esa reflexión de que todos en el día a día tenemos que cuidar nuestra salud mental, pero también la salud mental de otros, ¿no? Yo lo comparto mucho con los chicos en los talleres, en las primarias, en la secundaria, es decir, tú formas parte de la red de apoyo de otras personas. Lo que tú dices, lo que tú haces, tiene un impacto también para que puedas ayudarle a fortalecer, ¿no? Esas herramientas de las que tú dices, ¿no? Que sí, hoy en gran medida falta mucho trabajar en la tolerancia, en la frustración de los niños, los jóvenes, nosotros como adultos, pero formamos parte también de esa red de apoyo, ¿no? Entonces, para ir cerrando, agradezco que formes parte de esta red de apoyo, que podamos al día de hoy estar aquí sentados y compartiendo. ¿Algo que quieras decir para poder cerrar en este episodio? Bueno, yo creo que lo importante es que existan estas posibilidades de dialogar de manera, diría yo, honesta, con temas y problemáticas pues humanas, y que haya esa confianza para compartir la experiencia, ¿no? Desde el interior, ¿no? Creo que eso es lo importante. Y pues desear mucho éxito a que este proyecto crezca, tenga eco y así será, para que esa resonancia sea de utilidad para la gente de todas las edades y que desde luego eh, tengan una empatía por quien está a su lado, ¿no? Porque a veces sí somos individuales, sujetos o individuos, pero también hay que ver en la colectividad a quién podemos, sin tratar de irnos a un plano de redentores, pero creo que sí es importante tener empatía y desde luego vernos en un espejo, en un reflejo de la contradicción y a veces de la caída o de levantarnos, ¿no? Entonces, eso creo que es bien importante y ese será, desde luego, parte del fin y el objetivo de este tipo de programas y desearte lo mejor, no solo en el programa, sino en todo lo que tú haces profesionalmente y pues muchas gracias por haberme invitado. Aquí estaremos siempre. Muchas gracias por aceptarlo, que aprovecháramos que estés de vacaciones aquí en la Ciudad de México. Feliz retorno a Cancún, a seguir disfrutando de ese bello lugar. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias por acompañarnos en este episodio. Esperamos que lo hayas disfrutado tanto como nosotros. No olvides darle like y suscribirte.
seguirnos en nuestras redes sociales para mantenerte al tanto de todas nuestras novedades y episodios futuros. Hasta la próxima y gracias por formar parte de la comunidad de Conversando desde el Alma.